Defender los territorios indígenas es defender la vida. Katicunsi, la voz de los territorios. Hoy arrancamos, como les decíamos, con una temática bien importante, y es que se presentó el informe Puntos Suspensivos del programa Somos Defensores. Y ya está con nosotros Pilar Castillo Hernández. Ella es la nueva directora ejecutiva de la Asociación Minga. Pilar, buenos días, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Juan Ricardo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pilar, hoy queremos conversar justamente sobre lo que es defender los territorios, el precio que tiene defender los territorios. Nuestros líderes indígenas o miembros de los pueblos indígenas, según este informe que estábamos referenciando hace unos minuticos del programa Somos Defensores, solamente para darle una cifra y que sea punto de partida de nuestra conversación. Los liderazgos indígenas reportan en el año 2023 222 agresiones, de acuerdo al tipo de liderazgo. El liderazgo indígena es el que más agresiones tiene. El siguiente es el comunal, que llega a 112, el comunitario a 100, y ahí digamos que siguen otras variables, pero 222 se encuentran focalizados en los liderazgos indígenas. ¿A qué cree usted que se debe este fenómeno, Pilar? Bueno, hay que señalar que en este momento, pues, los territorios que más han sido afectados son territorios como el Cauca, Putumayo, que tienen una gran presencia de pueblos indígenas. Históricamente, pues, las comunidades indígenas han ejercido resistencia y en los últimos tiempos, pues, han tratado de, bajo sus medidas propias, ancestrales, reprimir, por ejemplo, el tema del reclutamiento forzado de menores, situación que obviamente repercute en agresión de los diferentes actores armados que hacen presencia en los territorios. Pilar, cuando uno mira informes como este en el año 2020, 21, 22, 23, digamos como que la tendencia se mantiene desafortunadamente. ¿Qué acciones deberían tomarse para que realmente estas cifras empiecen a disminuir algún día? Bueno, lo primero creo que hay que seguir apostando a la paz en el marco de un diálogo con los diferentes actores. Es importante que Colombia genere conciencia sobre lo importante de tener esa paz y salida negociada al conflicto que se vive desde hace mucho tiempo. Y eso atraviesa, pues, por las necesidades también de que el Congreso de la República adopte el marco jurídico que permita al Ejecutivo poder avanzar en esas negociaciones y diálogos con diferentes actores armados. También hay que avanzar en la modificación y cambio de las medidas que hasta el momento ha implementado la Unidad Nacional de Protección, que es la que tiene a cargo a nivel nacional brindar las medidas materiales para las personas que se encuentran en riesgo. Entonces creo que hay muchos desafíos, también otro de ellos es que se logre avanzar por parte de la Fiscalía General de la Nación en un verdadero proceso de desmantelamiento de grupos armados. Hasta tanto no se logre avanzar en el esclarecimiento, identificación de todos aquellos actores que amenazan y generan riesgo, pues los liderazgos sociales van a seguir presentando graves amenazas contra sus vidas, contra su integridad personal. Entonces creo que es un cúmulo de diferentes políticas que tiene que seguir fortaleciendo el Estado colombiano para garantizar que en Colombia, pues, defender los derechos humanos no genere un riesgo para la vida. En este momento yo quisiera aprovechar para mencionar que se abre una puerta muy importante, y es que tenemos una herramienta jurídica clave, y es que en el año pasado, en diciembre, la Corte Constitucional profirió una sentencia, que es la 546, y declaró el estado de cosas inconstitucionales. Quiere decir que la Corte Constitucional reconoció que en Colombia es tan grave el riesgo para las personas que ejercen derechos humanos que se necesita que haya cambios estructurales en el país. Esos cambios estructurales, Pilar, digamos, los fallos de la Corte, esta sentencia a la cual usted hace referencia, estamos de acuerdo, son una esperanza, son un camino. Pero insisto, cuando uno lo mira de manera histórica, persiste también a nivel territorial. Usted ya lo mencionaba hace unos minuticos, pero démosle una mirada rápidamente a qué pasa con los pueblos indígenas y por qué justamente las agresiones se mantienen en departamentos como Cauca, sin duda, Valle,
Valle del Cauca, quiero decir, Nariño, Antioquia e incluso La Guajira. Hay evidentemente unas particularidades en estos territorios. Claro, pues la particularidad atraviesa también por el recrudecimiento de la violencia, porque han emergido muchos otros actores armados que empiezan a disputarse el territorio y en la medida que necesitan mostrar poderío por medio de las armas, que empiezan a mostrar quién es más fuerte, pues empiezan a cometer agresiones contra las comunidades en los territorios. Entonces, parte de que también el gobierno no ha adoptado, no solamente este gobierno, históricamente las medidas de protección se han centrado en una forma más reactiva que preventiva, es decir, las medidas llegan cuando ya se han cometido las agresiones contra las personas. No tenemos unos planes que permitan ejercer de forma preventiva. Pongo el caso de Narciso Bolaños que se presentó hace poco tiempo y ya se venía anunciando también, por ejemplo, el riesgo para este líder y así como pues muchos liderazgos que lamentablemente se habían advertido y no se toman las medidas preventivas. Y creo que con los pueblos indígenas también atraviesa porque el Estado colombiano tenga una mirada diferencial en las medidas de protección. No es lo mismo estas medidas que se adoptan de escoltas, carros blindados a personas que se mueven en la ruralidad, en sectores urbanos, a aquellas personas que ejercen sus liderazgos sociales en zonas rurales, ¿no? Que son donde menos posibilidad de protección tienen y capacidad de reacción. Entonces creo que los pueblos indígenas, uno parte porque han abanderado denuncias de forma pública, porque también ellos reaccionan, por ejemplo, para evitar el reclutamiento de sus niños, niñas, ¿cierto? Porque avanzan también en las medidas de gobierno propio, de justicia propia, y creo que pues obviamente eso desencadena en la reacción de diferentes actores armados en tratar de afectar estos liderazgos sociales para romper todo el tejido, ¿no? Es una afectación masiva, no es solamente el líder que asesinan, sino, por ejemplo, en el caso de estos liderazgos, lo que buscan es romper todo un tejido social y organizativo. Y justamente hasta allá quería llevarla, Pilar. Permítame leer un fragmento muy corto del informe sobre violencia política contra los pueblos indígenas que justamente sacó adelante la CNT y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. La última esperanza para la paz, así lo tituló. Y dice en una de sus páginas, con esta alta cifra, se refiere a las agresiones contra los pueblos indígenas, queda en evidencia una vez más la existencia de una correlación entre la falta de seguridad jurídica de los territorios indígenas y la violencia homicida contra los pueblos indígenas. ¿Cómo estamos en materia de seguridad jurídica? Creo que también es uno de los elementos que le podría dar un respeto, al menos en los territorios, para el desarrollo de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Sí, pues creo que aquí también justamente creo que falta ajustar, por eso al principio mencionaba que necesitamos el apoyo del poder legislativo en Colombia. Hay que regular, aquí también los pueblos indígenas han sido estigmatizados, por ejemplo, frente a las medidas que manejan como gobierno propio, sus guardias indígenas. Entonces, las guardias indígenas, hablo también de las campesinas, cimarronas, han sido estigmatizadas por muchos funcionarios públicos que lo que dicen es que cuando se les brindan herramientas para fortalecerlas, les equiparan a grupos o actores armados, ¿no? Entonces creo que hay que avanzar en esa legislación que aún más permita reconocer que hay una diversidad étnica, cultural, y que ellos trabajan mucho también desde la armonización de sus territorios. Entonces usted va a hablar con los pueblos indígenas y se habla de sus planes de vida, de cómo armonizan la tierra, y creo que es una visión desde lo que ellos llaman su cosmovisión propia, ¿no? Y creo que hay que lograr entender esas diferencias culturales tan grandes que hay y que lo que tiene en este momento Colombia, pues ofrece es una oferta de protección normal, sin tener claramente esa diversidad étnica y cultural. Pilar, en materia de responsables, todavía hay enormes dudas. Se habla de grupos paramilitares que tienen que ver con los atentados a los pueblos indígenas, a estos liderazgos, guerrillas, el ELN, las disidencias. Hay un grupo importante de desconocidos. También nos falta ahí un trabajo importante en materia de justicia, ¿verdad? Sí, totalmente. Aquí nosotros pues vemos también cómo va cambiando un poco los patrones en años anteriores. Creo que antes era más fácil señalar o atribuir la responsabilidad a actores determinados.
Esto cuando, por ejemplo, el informe del programa que señala 322 casos donde Sí. no se tiene la identificación de presuntos responsables, pues también nos lleva a analizar el por qué se está dando este fenómeno, ¿no? Porque ya no hay el interés de que se atribuyan directamente la comisión de crímenes. Sabemos que anteriormente, por ejemplo, los grupos paramilitares querían también posicionarse y demostrar que eran ellos los que los estaban asesinando, ¿no? A los diferentes liderazgos sociales y asimismo se emitían panfletos y diferentes comunicados donde se reconocía la autoría de los crímenes. Esto nos lleva a ver un cambio en la modalidad donde reitero, pues están acabando estos liderazgos sociales, pero no se atribuyen directamente a un grupo. Y en efecto, lo que usted menciona ahorita, por eso el tema de la impunidad, de que no se avance de forma comprometida en esclarecer crímenes, pues esto va a arrojar que si los actores criminales siguen evidenciando que en Colombia el tema de la impunidad es muy alto y que cometer un crimen no implica un riesgo para la privación de la libertad, pues los van a seguir cometiendo. Ujú. Nosotros esperamos que con la nueva fiscal general de la Nación se pueda avanzar nuevamente en fortalecer, por ejemplo, las unidades de investigación. Hay una unidad especial que investiga los crímenes contra personas defensoras, ¿no? Pero tenemos que desde la fiscalía anterior, por ejemplo, la del fiscal Barbosa, que nuestro criterio fue nefasta para avanzar en la lucha contra violaciones de derechos humanos, se empezó a desmantelar las unidades en cuerpo investigativo, en cuerpo técnico, en capacidad humana. Yo creo que ahí hay un factor primordial y es que la justicia se comprometa con hallar los autores intelectuales de los crímenes, no solamente los materiales, sino quién está orquestando toda esta mafia de asesinatos y crímenes contra personas defensoras de derechos humanos. Entonces yo creo que ahí hay un desafío muy importante de la justicia y si logramos avanzar en eso, creo que lograremos ir mitigando un poco los factores de violencia en Colombia. Un par de preguntas más para Pilar porque sabemos de sus compromisos. En esa misma gráfica, desconocidos, presuntos responsables de agresiones, 322 son desconocidos, paramilitares 178 y hay dos que me llaman la atención. Grupos posacuerdo de paz, esto seguramente hablamos de disidencia, 136 y fuerza pública 26. Presuntos responsables de agresiones. También ahí hay una mirada particular que vale la pena tener su voz. Sí, cuando hablamos de grupos posacuerdo, estamos hablando de todos lo que se conoce públicamente como disidencias, la nueva Marquetalia, el Estado Mayor Central. Y creo que usted tocó un punto muy importante y es que no podemos perder de vista la responsabilidad que tienen en algunos crímenes miembros de la fuerza pública. Nosotros consideramos que si bien este gobierno ha avanzado en tratar de cambiar el lenguaje y que no se tenga en cuenta lo que nosotros llamábamos el enemigo interno, ¿no? Todo aquel que pensaba Ujú. diferente tenía que ser exterminado, ¿no? Entonces creo que se ha avanzado en cambiar el lenguaje, que ahora no se midan los resultados por bajas en combate, sino cuántas vidas se han salvado. Sin embargo, pues es una institución que todavía no ha logrado, creo que salir y sí permeada de tanta doctrina del odio en el que se formó por tanto tiempo a la fuerza pública. Eso lo veíamos, por ejemplo, en los relatos que dijeron muchos comparecientes en la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Donde nos decían cómo era que se les entrenaba militarmente y cómo el que pensaba diferente tendría que ser era asesinado. Entonces creemos que allí todavía hay que avanzar en mirar y analizar, bueno, ya no están cometiendo un número de crímenes de forma tan directa, pero ¿qué pasa en los territorios donde hay fuerza pública y se permite una avanzada de grupos y actores armados ilegales para que sean ellos los que cometan crímenes? Entonces sigue la connivencia de la fuerza pública con diferentes actores armados para asesinar entonces a los liderazgos sociales. Entonces es algo sobre lo que también toca poner la lupa y llamar a que haya una fuerza comprometida, no tanto para militarizar los territorios, porque es algo, por ejemplo, que las organizaciones de derechos humanos hemos dicho, bueno, eso implica también unas afectaciones para las comunidades, pero bueno, en lugares donde ya se recrudece la violencia de forma tan alarmante como usted lo refiere, Cauca, Putumayo, pues hay que mirar dónde está la presencia del compromiso de la fuerza
pública para proteger a la población civil y respetar ante todo el principio de distinción, y es que la sociedad civil lo que involucrada en medio del conflicto que se vive en Colombia. Pilar, ya para despedirla, ¿qué significa para usted a nivel personal justamente ser defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas? Bueno, creo que tienen una lucha histórica, representan el papel de fortalecer los territorios, representan toda una fortaleza inmensa de los territorios, del trabajo en comunidad, del trabajo colectivo. Entonces creo que para mí los liderazgos indígenas son una muestra clara de resistencia. Veíamos, por ejemplo, todo lo que han hecho desde la juntanza de la minga, por ejemplo, suroccidente, el año pasado esa gran minga que hicieron en el CRIC, allá en el Cauca, para llamar a los actores armados y ser, por ejemplo, la primera experiencia de diálogo con la sociedad civil. Entonces creo que para mí los liderazgos indígenas son un referente de lucha y de resistencia aquí en Colombia. Pilar Castillo Hernández, nueva directora ejecutiva de la Asociación Minga. Pilar, nos queda pendiente una visita aquí al estudio de Caticunsi, La Voz de los Territorios, para hablar todo lo que está haciendo la Asociación Minga, ¿vale? Claro que sí, con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Pilar, que tenga usted muy buen día. Hoy conversamos justamente a partir del informe que presentó la organización, el programa Somos Defensores, puntos suspensivos. Le damos una mirada al precio que tiene defender los territorios desde los pueblos indígenas, y a razón de ello también estuvimos conversando sobre la última esperanza para la paz. Es el informe sobre violencia política contra los pueblos indígenas que presentó justamente la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y el Observatorio de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Todo esto a través de Caticunsi, La Voz de los Territorios. La información de los territorios indígenas está en Caticunsi.